y agencias que han venido cooperando con los pueblos indígenas, era difícil plantear con claridad, con exactitud, cuál era el modelo de desarrollo que queríamos los indígenas. También a veces ocurría que cuando los indígenas hacíamos las tomas, las marchas, en el momento de negociar los proyectos de desarrollo, a veces no sabíamos cuál era el modelo, no sabíamos inclusive a veces cuántos maestros necesitábamos para Antioquia, no sabíamos cuántos promotores, para cuáles comunidades se necesitaban esos promotores. Entonces todas esas dificultades planteó la necesidad de que era necesario, urgente, de tener un plan de desarrollo que indicara cuál era el norte de desarrollo de los pueblos indígenas. En vista de esta situación, las comunidades, sus líderes, gobernadores, mujeres y niños se movilizaron en diferentes oportunidades para exigirle al Estado recursos para su necesidad más urgente, la tierra. Cuando nosotros planteamos sobre el desarrollo de los pueblos indígenas, consideramos que la educación es una de las estrategias de desarrollo para los pueblos indígenas de Antioquia, ¿cierto? En ese sentido, consideramos de gran importancia adelantar o trabajar duro para que realmente en Antioquia se pueda diseñar una propuesta educativa indígena acorde a nuestra realidad, ¿cierto? A nuestra realidad cultural, de acuerdo a nuestro pensamiento. Más que todo, nuestro papel allí es un papel histórico, porque nunca, por ejemplo, tuvimos la oportunidad antes de que un concejal, un gobernador, un diputado, un congresista defendiera a capa y espada los intereses de las comunidades indígenas, que no es otra cosa que el saneamiento de los territorios, la recuperación de las tierras, la reforestación de la parte ecológica. Es el proyecto de vida que nosotros estamos pretendiendo construir, un territorio estado para las comunidades indígenas, la defensa de los legados de la medicina tradicional, la reivindicación de los valores históricos, culturales manifestados en la tradición oral, la defensa de los territorios, la medicina, la educación, todo lo que tiene que ver con el sentimiento de las comunidades indígenas y sus luchas. Eso no lo habían defendido antes, ni la constitución política pasada de 1800, ni los políticos lo habían hecho. Entonces nuestro papel fundamental allí es como reivindicar esos valores, luchar por ellos, hacer que eso se cumpla y sobre todo que se cumpla lo que la Constitución ya ha logrado manifestar en los artículos 70, en el artículo 91, en el artículo primero, en el artículo séptimo, y todo lo que tiene que ver con la cultura, la lucha de los pueblos indígenas, la reivindicación de estos y trascender socialmente a las comunidades indígenas como pueblo, reivindicando el idioma y todo lo que nosotros constituimos en esta sociedad colombiana. Sin embargo, a pesar de la importancia de estos logros, todavía falta mucho. Cada día los cabildos tienen dificultades para gobernar porque hay nuevas responsabilidades que atender y no existen suficientes líderes capacitados. Los cabildos o las autoridades tradicionales, que hoy son reconocidos como gobiernos indígenas por el Estado, deben trabajar no solo en beneficio de la comunidad, sino que también tienen responsabilidades con la sociedad no indígena. Para contarles que ante la alarma por el confinamiento de comunidades indígenas en Murindo, la Organización Indígena de Antioquia alertó nuevamente sobre la grave situación de orden público que enfrentan esta y las comunidades de Frontino, Dabeiba, Urrao y Vigía del Fuerte. Las comunidades indígenas están en medio del fuego cruzado, advierte la Organización Indígena de Antioquia. Estamos hablando de hechos que han sucedido
en el municipio de Dabeiba, en el municipio de Frontino. Recientemente tuvimos un desplazamiento masivo de comunidades indígenas de resguardo Majoré en el municipio de Urrao. En el Bajo Cauca también se han presentado, digamos, algunos hechos. Temen por sus vidas ante la presencia de hombres armados al margen de la ley en los resguardos. Pero en general todavía las comunidades siguen con este tipo de zozobra y el riesgo es latente. Mientras siga y permanezca la presencia de estos actores armados en el territorio, va a seguir el riesgo, digamos, de desplazamiento y confinamiento de las comunidades indígenas. Los indígenas hacen un llamado urgente a las instituciones y organismos del Estado. Que la institucionalidad atienda y de manera inmediata se implementen unos protocolos y unas rutas de atención pertinentes y adecuadas para garantizar la vida de las comunidades indígenas. Como escudo humano se siente la comunidad indígena de Altos del Tigre en el municipio de Cáceres. Los enfrentamientos de los últimos días entre el ejército y el ELN dejaron varias viviendas afectadas. Unas 140 personas podrían desplazarse hasta la cabecera urbana por el riesgo al que se ven expuestos en esta zona. Más que un resguardo indígena, las confrontaciones en Cáceres tienen estas zonas convertidas en escenarios de guerra. Hubo pues un enfrentamiento entre miembros del ELN y la fuerza pública del ejército. Al parecer el ejército estaba ubicado en la zona de un resguardo indígena, Zenú. Pero ya cuando los miembros de la comunidad indígena nos colocaron pues como las quejas, llamamos a un coronel del ejército, le dijimos que si estaban allá que se retiraran. Por temor hay amenaza de desplazamiento. En el día de ayer y el día de hoy los niños no han podido acudir a sus actividades escolares de manera regular por todo el temor y el miedo que digamos hay dentro de la comunidad, ya que en este enfrentamiento también resultaron afectadas algunas casas por los proyectiles y por los impactos de las balas y también animales que resultaron muertos. Desde la alcaldía manifestaron que ya buscaron las garantías de protección. El derecho internacional humanitario manifiesta de que la fuerza pública debe estar alejada de los resguardos indígenas, de las comunidades, debe estar en otros sitios para evitar estos problemas con nuestra comunidad. Trabajo cuando se unen las diferentes comunidades en el respeto a la visión de cada cual, para que nuestra vida sea siempre más digna y mejor.